En la vasta historia del antiguo Egipto, hay un nombre que resuena como el primero en la lista de faraones, Narmer. Fue el fundador de la primera dinastía, el líder que unió las tierras del Alto y Bajo Egipto, creando una civilización que prosperaría durante miles de años. Pero detrás de este gran logro hay una historia de conflicto, desafíos y valentía. Narmer no solo se convirtió en faraón por derecho de nacimiento, luchó por su pueblo, enfrentó traiciones y superó los obstáculos que amenazaban con dividir su reino. Esta es la historia del hombre que transformó Egipto y dejó un legado eterno. En las primeras horas del amanecer, Narmer, un joven líder del Alto Egipto, se encontraba en la cima de una colina observando el Nilo. Desde pequeño, había soñado con unir a las dos tierras de Egipto, que estaban divididas en el Alto y Bajo Egipto. Su corazón latía con esperanza, pero también con preocupación. Sabía que los líderes del Bajo Egipto no aceptarían fácilmente una unificación. Mientras el sol comenzaba a iluminar las aguas del Nilo, Narmer juró que encontraría la manera de unir a su gente bajo un solo estandarte, trayendo paz a todo Egipto. Narmer convocó a los líderes y generales de su reino para discutir su visión de un Egipto unificado. Muchos estaban intrigados por la idea, pero también temerosos. Algunos le aconsejaron que siguiera gobernando solo el Alto Egipto y no se arriesgara a una guerra. Sin embargo, Narmer se mantuvo firme. No se trata de dominar, sino de unir. Solo juntos seremos más fuertes, les dijo con pasión. Sus palabras resonaron en la sala, y poco a poco, ganó el apoyo de sus consejeros y generales. Pero sabían que la diplomacia por sí sola no sería suficiente. Para saber más sobre las fuerzas y debilidades de sus posibles oponentes, Narmer envió a un espía, Menka, al Bajo Egipto. Menka era un maestro en moverse sin ser detectado y conocía bien las tierras del Bajo Egipto. Durante semanas, se infiltró en las ciudades enemigas, recogiendo información sobre sus ejércitos y la actitud del rey Kaset. Descubrió que Kaset estaba convencido de que nadie se atrevería a desafiar su dominio. Al regresar, Menka presentó un detallado informe a Narmer, mostrando tanto las fortalezas como las vulnerabilidades del enemigo. A pesar de los intentos diplomáticos, el rey Kaset rechazó cualquier propuesta de unión pacífica. Su mensaje fue claro: cualquier intento de unificar Egipto sería visto como una declaración de guerra. Al recibir la respuesta, Narmer reunió a sus tropas y les habló. Nos llaman enemigos, pero nosotros luchamos por la unidad. Esta es nuestra oportunidad de construir un Egipto más fuerte, para nuestras familias y para las generaciones que vendrán. No será fácil, pero estoy seguro de que venceremos. Las tropas estallaron en vítores, listas para seguir a su líder. La primera confrontación entre los ejércitos del Alto y Bajo Egipto tuvo lugar en el desierto cercano a la frontera. Fue una batalla feroz, donde el polvo levantado por los caballos hacía difícil ver al enemigo. Narmer se destacó en el campo de batalla, liderando a sus hombres con valentía y estrategia. Aunque la batalla fue dura, Narmer y sus tropas lograron una victoria importante, enviando un mensaje claro a Kaset: el Alto Egipto no se rendiría fácilmente. En medio de la guerra, Narmer se enteró de una traición devastadora. Menka, el espía que había ayudado tanto al Alto Egipto, había sido sobornado por Kaset y revelado información vital sobre las estrategias de Narmer. La noticia sacudió la moral de sus tropas y muchos comenzaron a perder la fe en la posibilidad de la victoria. Narmer, sin embargo, no se dejó abatir. Un traidor no puede destruir nuestros sueños, dijo. Decidió usar esta traición a su favor y elaboró un plan para engañar a Kaset, haciéndole creer que las fuerzas del Alto Egipto estaban debilitadas. Narmer ideó un plan para hacer creer a Kaset que su ejército estaba a punto de rendirse. Envió mensajes falsos a través de canales que sabía que Kaset interceptaría, sugiriendo que su ejército estaba dividido y que muchos soldados querían rendirse. Mientras tanto, movilizó en secreto a sus mejores tropas a través de rutas ocultas del desierto para preparar una emboscada. Sus generales estaban preocupados, pero Narmer les tranquilizó,
mostrando la seguridad de alguien que sabía que su plan funcionaría. El desierto será nuestro aliado, les dijo. Cassette mordió el anzuelo. Creyó que la desmoralización en las filas de Narmer era real y avanzó con sus tropas hacia lo que pensaba sería una fácil victoria. Sin embargo, al llegar al campamento que Narmer había dejado como señuelo, las tropas de Cassette fueron rodeadas por los guerreros del Alto Egipto. Fue una emboscada perfecta. La sorpresa fue total, y la batalla que siguió fue una de las más intensas de la guerra. Narmer lideró el ataque, asegurándose de que su plan se ejecutara a la perfección. La batalla se volvió aún más personal cuando Narmer y Cassette se encontraron cara a cara en el campo de batalla. Sus espadas chocaron, y por un momento, el resto de la batalla pareció desaparecer. Cassette, furioso y desesperado, atacó con toda su fuerza, pero Narmer luchaba no solo por él mismo, sino por la unificación de Egipto. Finalmente, con un golpe decisivo, Narmer desarmó a Cassette y lo tomó prisionero. En ese momento, Cassette entendió que su arrogancia había sido su perdición. Con Cassette capturado y su ejército derrotado, Narmer se convirtió en el gobernante indiscutido del Alto y Bajo Egipto. En una ceremonia solemne junto al Nilo, Narmer fue coronado como el primer faraón de un Egipto unificado. Vestía la doble corona, que simbolizaba la unión de las dos tierras. Los pueblos de ambos reinos se reunieron para celebrar el inicio de una nueva era. Narmer se dirigió a la multitud con un mensaje de esperanza y unidad, recordándoles que la verdadera fuerza de Egipto radicaba en su diversidad y en la capacidad de trabajar juntos hacia un futuro mejor. Narmer gobernó como faraón con justicia y sabiduría, estableciendo las bases de una civilización que florecería durante milenios. Su legado perduró no solo por sus conquistas, sino por su capacidad de ver más allá de la guerra y trabajar por la paz. Bajo su liderazgo, Egipto se convirtió en un faro de cultura, innovación y poder. El nombre de Narmer se convirtió en sinónimo de unidad y perseverancia, recordando a todos que la verdadera grandeza no se logra solo con fuerza, sino con visión y determinación.